Hatha Yoga Pradipika de Swami Swatmarama. Esta es una narración de Ayón Audiolibros. Introducción. El Hatha Yoga Pradipika es uno de los textos clásicos más influyentes en la tradición del yoga de la India. Escrito en sánscrito clásico en el siglo XV por el yogi Swatmarama, discípulo de Goraknath, este tratado forma parte de la tríada fundamental del Hatha Yoga junto con el Gheranda Samhita y el Siva Samhita. Su propósito es iluminar el camino del practicante hacia la unión del cuerpo, la mente y el espíritu mediante técnicas físicas y energéticas que preparan al aspirante para alcanzar los estados más elevados del yoga. La obra se estructura en 4 capítulos que abordan progresivamente los pilares del Hatha Yoga: asanas o posturas, pranayama o control de la respiración, mudras o gestos energéticos y samadhi o absorción meditativa profunda. Aunque su enfoque es eminentemente práctico, el texto está impregnado de una profunda visión espiritual, en la que el cuerpo no es visto como un obstáculo, sino como un vehículo sagrado para la realización interior. Swatmarama integra enseñanzas del Tantra y del Raja Yoga, proponiendo una vía que armoniza lo físico con lo sutil, lo externo con lo interno. A lo largo del Hatha Yoga Pradipika se exploran conceptos como Kundalini, la energía latente en la base de la columna vertebral, los nadis o canales sutiles por los que circula el prana y los bandhas o bloqueos energéticos que dirigen la fuerza vital hacia la expansión de la conciencia. Capítulo 1. Sobre las asanas. Ahora comienza el Hatha Yoga Pradipika. Reverencias a Sri Adinata, aquel por quien fue enseñada la vidya del Hatha Yoga, que resplandece como una Adirojini para quienes desean ascender al elevado Raja Yoga. Nota aclaratoria. Adinata es considerado una forma primordial de Shiva, el dios que transmite las enseñanzas esotéricas del yoga a su consorte Parvati. Vidya significa conocimiento o sabiduría espiritual. Adirojini evoca una escalera o medio de acceso. Aquí, el Hatha Yoga es visto como el camino que conduce hacia el Raja Yoga o Yoga Supremo. Fin de la nota. Habiendo ofrecido reverencias al maestro venerable Nata, el yogi Swatmarama enseña el Hatha Vidya únicamente con el propósito de alcanzar el Raja Yoga. A quienes, debido a su confusión, permanecen en la oscuridad de múltiples caminos y no conocen el Raja Yoga, el compasivo Swatmarama presenta el Hatha Pradipika. El Hatha Vidya es comprendido por Matsyendra, Goraksa y otros maestros. Swatmarama o cualquier yogi lo conoce gracias a ellos. Sri Adinata, Matsyendra, Savara, Anandabhairava, Kaurangi, Mina, Goraksa, Virupaksa, Vilesaya, Mantana, Bhairava, Siddhi, Buddha, Kantadi, Korantaka, Surananda, Siddhapada y Karpati, Kaneri, Pujyapada, Nityanata, Niranjana, Kapali, Bindunata, Kakandiswaravaya, Alama, Prabhudeva, Goda, Koli, Tintini, Banuki, Naradeva, Kanda y Kapalika.
A estos siddhas excelsos, maestros realizados y transmisores del Hatha Yoga, les rindo homenaje con reverencia profunda. Para los afligidos por todo tipo de sufrimientos, el Hatha Yoga es un refugio. Para quienes están integrados en todas las vías del yoga, el Hatha Yoga es el fundamento. El Hatha Vidya debe mantenerse en riguroso secreto por el yogi que desea alcanzar la perfección. Cuando está resguardado, posee fuerza. Cuando es divulgado, pierde su poder. En un reino justo, en una tierra virtuosa, próspera y libre de disturbios, dentro de una choza aislada, alejada de rocas, fuego y agua, de un tamaño no mayor que un arco, allí debe residir el practicante del Hatha Yoga. El mata o ermita debe tener una entrada pequeña y carecer de grietas, huecos o cavidades. No debe ser demasiado alto ni demasiado bajo, ni excesivamente largo. El suelo ha de estar bien revestido con estiércol fresco, limpio y libre de toda clase de criaturas. En el exterior debe haber un pórtico y un altar agradables, rodeados por un cercado. Estas son las características del lugar de práctica de yoga, tal como lo describieron los siddhas expertos en Hatha. Establecido en un mata así, libre de toda preocupación, debe practicarse únicamente yoga siguiendo el sendero indicado por el gurú. El yogi fracasa por 6 causas: comer en exceso, esforzarse más de lo debido, hablar sin propósito, aferrarse rígidamente a las reglas, relacionarse demasiado con la gente y tener una mente inestable. El éxito en el yoga se logra gracias a 6 factores: el entusiasmo, la valentía, la firmeza, el conocimiento de la realidad, la determinación y el alejamiento de la compañía mundana. Estos son los 10 yama: ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, ksama, dhriti, daya, arjava, mitahara, sauka. Nota aclaratoria. Yama son principios éticos y morales que regulan nuestra relación con los demás y el entorno. Ahimsa es la no violencia, satya la veracidad, asteya el respeto por lo ajeno, brahmacharya la moderación de los sentidos, ksama la paciencia, dhriti la firmeza interior, daya la compasión, arjava la rectitud, mitahara el equilibrio en la alimentación y sauka la limpieza externa e interna. Fin de la nota. Tapa, santosa, astikyam, dana, iswara pujana, siddhantavakyasravana, hri, mati, japa y hutam. Estos son los 10 niyama, tal como fueron transmitidos por los conocedores de las enseñanzas del yoga. Nota aclaratoria. Los niyama son principios éticos que orientan la relación del practicante consigo mismo. Tapa es el esfuerzo sostenido que purifica cuerpo y mente. Santosa es la serenidad que no depende de lo que falta ni de lo que sobra. Astikyam es la fe en la dimensión espiritual. Dana es la generosidad desinteresada. Iswara Pujana es la devoción profunda a lo divino. Siddhantavakyasravana es la escucha atenta de las enseñanzas tradicionales. Hri es el pudor ético. Mati es el discernimiento claro, la inteligencia que guía el paso correcto.
Japa es la repetición del mantra. Hutam es la ofrenda ritual, el fuego en el que el practicante deposita su intención más pura. Fin de la nota. Dado que las asanas son el primer componente del hatha, se enseñan en primer lugar. El practicante debe realizarlas para adquirir estabilidad, salud y ligereza corporal. Las asanas fueron adoptadas por sabios como Vasista y yogis como Matsyendra. Ahora relataré algunas de ellas. Con los pies bien colocados entre el muslo y la rodilla de la pierna contraria, el cuerpo erguido y asentado en equilibrio, esto es lo que se denomina Svastikasana. Coloca el tobillo derecho junto al lado posterior del muslo izquierdo y del mismo modo el izquierdo junto al derecho. Esto es Gomukhasana, la postura con forma de cabeza de vaca. Coloca un pie firmemente sobre el muslo contrario y el otro muslo, de igual modo, sobre el pie opuesto. Eso se denomina Virasana. Concentrado y firme, bloqueando el ano con los tobillos cruzados. Esto se llama Kurmasana, según lo saben los expertos en yoga. Una vez adoptado Padmasana, se colocan las manos entre los muslos y las rodillas, apoyadas en el suelo. Esto es Kukutasana, la postura del gallo elevada sobre el espacio. Establecido en Kukutasana y sujetando el cuello con los brazos, el cuerpo se eleva como una tortuga invertida. Eso se llama Uttanakurmasana. Sujetando los dedos gordos de los pies con las manos y tirando de ellos hacia la altura de las orejas, como si se tensara un arco, se ejecuta lo que se denomina Dhanurasana. Colocando el pie derecho en la raíz del muslo izquierdo y envolviendo el pie izquierdo por fuera de la rodilla derecha, uno debe mantenerse firme con el cuerpo girado. Tal es el asana enseñado por el venerable Matsyendra. Esta Matsyendrapita o Matsyendrasana intensifica el fuego digestivo. Es un arma potente que destruye enfermedades y bloqueos en el cuerpo. Mediante la práctica, despierta la Kundalini y otorga estabilidad lunar al practicante. Estirando las piernas sobre el suelo como bastones, tomando los dedos de los pies con ambas manos y colocando la frente sobre las rodillas, uno permanece en Paschimottanasana. Así, Paschimottanasana es la mejor de las asanas. Dirige la energía vital hacia la parte posterior del cuerpo, enciende el fuego digestivo y otorga delgadez y salud al abdomen de quien lo practica. Sosteniéndose firmemente sobre la tierra con ambas manos, con el abdomen apoyado sobre los codos, el cuerpo se eleva en línea recta como un bastón suspendido en el aire. Eso se llama Mayurasana, la postura del pavo real. Esta asana elimina rápidamente todas las enfermedades, como obstrucciones y dolencias abdominales, y vence los dosas. La postura del noble pavo real, lo que ha sido comido con veneno muchas veces lo convierte por completo en ceniza. Genera fuego digestivo y digiere el veneno letal. El cuerpo extendido, tumbado en el suelo como un cadáver. Eso es lo que se llama Savasana. Savasana disipa el cansancio y genera descanso profundo en la mente. Han sido enseñadas por Shiva 84 asanas, pero ahora selecciono las 4 más importantes y revelo su esencia.
Siddha, Padma y Simha y Bhadra son las 4 asanas esenciales. Entre ellas, la más elevada es Siddhasana, que debe adoptarse siempre para permanecer cómodamente. Esto es Siddhasana. Con firmeza se conecta el talón al sitio del perineo y el otro pie se coloca sobre el órgano genital. La mandíbula se asienta estable en el pecho. Inmóvil, con los sentidos controlados y la mirada fija, se contempla el espacio entre las cejas. Esta postura es conocida como Siddhasana porque abre la puerta hacia la liberación. Siddhasana se realiza también colocando el talón izquierdo por encima del órgano genital y el talón derecho por encima de éste. A esta variante la llaman Siddhasana, otros la conocen como Vajrasana, algunos la llaman Muktasana y otros la denominan Guptasana. Así como entre los niyamas se consideran principales Mitahara y Ahimsa, así también entre todas las posturas los siddhas reconocen Siddhasana como la principal. Entre las 84 posturas debe practicarse siempre Siddhasana, pues purifica los 72.000 nadis. El yogi que practicando Siddhasana durante 12 años medita sobre su Atman y practica Mitahara, alcanza la realización en el yoga. ¿Qué valor tienen muchos otros pitas cuando se ha logrado el Siddhasana? Reteniendo el prana con Kevalakambhaka firmemente establecido, surge espontáneamente, sin esfuerzo, la potencia de la conciencia que trasciende la mente. Nota aclaratoria. Kumbhaka es la retención del aliento, una pausa consciente entre inhalar y exhalar. Kevalakambhaka es la versión espontánea y avanzada. El aliento se detiene sin esfuerzo ni intención, reflejo de una absorción profunda en la práctica. Fin de la nota. Cuando se ha establecido con firmeza el Siddhasana, los 3 bandhas surgen por sí mismos, sin esfuerzo. Nota aclaratoria. Bandhas son cierres o bloqueos energéticos que se aplican en el cuerpo durante la práctica del yoga para redirigir y contener el flujo de prana. Fin de la nota. No hay asana como Siddhasana, ni Kumbhaka como Kevala, ni Mudra como Kechari, ni Laya como nada. Colocando el pie derecho sobre el muslo izquierdo y el izquierdo sobre el derecho, se cruzan los brazos por la espalda y se cogen los dedos gordos de ambos pies, el del derecho con la mano derecha y el del izquierdo con la mano izquierda. Se aprieta la barbilla contra el pecho y se fija la mirada en la punta de la nariz. Esta postura, llamada Padmasana, destruye las enfermedades y es practicada por quienes siguen la disciplina. Colocando cuidadosamente los pies extendidos sobre los muslos, situando las manos extendidas entre los muslos, luego dirigiendo la mirada hacia la punta de la nariz, estableciendo la lengua en la raíz de los dientes, dirige el mentón hacia el pecho y eleva el aliento lentamente. Esta otra versión de Padmasana destruye todas las enfermedades y sólo en raras ocasiones puede ser lograda en esta tierra por alguien dotado de discernimiento. Habiendo unido firmemente las manos y asegurando con fuerza el Padmasana, con el mentón bien asentado sobre el pecho, meditando intensamente en eso con la mente fija, elevando repetidamente el apana hacia arriba como aire y descendiendo el prana al llenarse, el practicante alcanza una conciencia incomparable por el poder de la Shakti.
Estando el yogi sentado en Padmasana, quien sostiene el aire llenando los nadis, ese llega a ser un mukta. No hay duda al respecto. Nota aclaratoria. Mukta significa liberado, es decir, quien ha alcanzado moksha o liberación. Fin de la nota. Para adoptar simasana, se deben colocar los tobillos debajo de los genitales, a ambos lados de la línea del perineo. El tobillo izquierdo en la pierna derecha, el tobillo derecho en la pierna izquierda. Colocar las palmas de las manos con los dedos extendidos sobre las rodillas, con la boca abierta, concentrar la mirada en la punta de la nariz. Este es simasana, venerado por los más excelsos entre los yogis. Consolida el triple bandha y constituye una asana suprema. Para adoptar Vajrasana se deben colocar los tobillos debajo de los genitales, a los lados de la línea del perineo. El tobillo izquierdo en el lado izquierdo, el tobillo derecho en el lado derecho. Se deben aferrar los pies con las manos firmemente a ambos lados del cuerpo, sin movimiento alguno. Esta es Vajrasana, que destruye todas las enfermedades. Los Siddha Yogis la llaman Gorakshasana. Así, habiendo dominado asanas y bandhas, el supremo yogi, libre de fatiga, debe practicar la purificación de los nadis y las técnicas del aire, como los mudras y similares. Quien practica brahmacharya, quien se alimenta con moderación, quien es renunciante y dedicado al yoga, al cabo de un año se convierte en siddha. No hay aquí motivo para duda alguna. Mitahara quiere decir alimentarse con comida agradable y dulce, dejando siempre libre una cuarta parte del estómago y dedicando el acto de comer a Shiva. No se recomiendan para el yogi los alimentos amargos, agrios, picantes, salados o muy calientes. Los vegetales verdes, las legumbres fermentadas, el aceite de semillas, el sésamo, la mostaza, las bebidas alcohólicas, el pescado, la carne, el requesón, el suero de la mantequilla, los granos de tipo casa, la azufaifa, las tortas de aceite, la asafétida y el ajo. Debe evitarse también la comida recalentada, los alimentos secos, demasiado salados o ácidos, y los vegetales difíciles de digerir. Debe evitarse desde el principio el contacto con el fuego, la tentación femenina y los viajes. Así lo afirma la enseñanza de Goraksha. Debe evitarse la proximidad con las personas ruines, el contacto con el fuego, la tentación femenina y los viajes, y también las prácticas que afligen el cuerpo, como el baño matinal, el ayuno y similares. Aquel alimento considerado adecuado para los yogis es el trigo, el arroz, la cebada, el astika y otras preparaciones nobles. La leche, la mantequilla clarificada, el azúcar de caña cristalizado, la mantequilla fresca, el azúcar sólido tradicional y la miel. El jengibre, el patola, frutos diversos y los 5 tipos de verduras. Las legumbres como el mudga y el agua pura. Todo ello es apropiado para los señores del dominio interior. Aquel alimento que nutre, que es muy dulce, untuoso, lácteo proveniente de la vaca, que fortalece los tejidos corporales y agranda el corazón. Tal alimento debe consumir el yogi. Cualquiera que practique con constancia y sin pereza, ya sea joven, anciano
o de edad muy avanzada, aunque esté enfermo o débil, puede alcanzar siddhi o éxito en yoga. El éxito o siddhi llega a quien practica. ¿Cómo habría éxito para quien no lo hace? Solo por el estudio de los sastra no nace siddhi en yoga. Ni el atuendo ni el discurso son causa de siddhi. Solo la práctica lo es. Esto es verdad, no hay duda alguna. Los pita, los variados kumbhaka y las técnicas divinas, todo ello, mediante la práctica de hatha, conduce hasta el fruto del Raja Yoga. Fin del primer capítulo del Hatha Yoga Pradipika. Capítulo segundo. Sobre el pranayama. Entonces, habiendo fijado la asana, el yogi, dueño de sí mismo, moderado en su alimentación, debe practicar los pranayama siguiendo el camino enseñado por el gurú. Cuando el aire o vayu se mueve, la mente se mueve. Cuando el aire se detiene, la mente también se detiene, y el yogi alcanza la firmeza. Por lo tanto, debe practicarse la retención del aliento o vayu nirodha. Mientras el vayu permanece en el cuerpo, se dice que hay vida. La muerte ocurre cuando ese vayu se marcha. Por eso debe controlarse el aliento. Cuando los nadis están llenos de impurezas, el vayu no puede fluir por el nadi central. ¿Cómo podría entonces surgir el estado de un maní y cómo podría lograrse siddhi en la práctica? Cuando todo el sistema de nadis se libra de impurezas y alcanza la purificación, entonces el yogi se vuelve capaz de retener y dirigir el prana. Luego debe practicarse pranayama diariamente con una mente sátvica, es decir, pura y equilibrada, para que las impurezas que residen en el nadi susumna o nadi central alcancen su purificación. Estando en Vada Padmasana, el loto atado, el yogi debe inhalar por el canal lunar, es decir, el nadi ida, retener según su capacidad y exhalar por el canal solar, es decir, el nadi pingala. Atrayendo el prana por el canal solar, el yogi debe llenar el abdomen lentamente. Luego, realizando kumbhaka o retención según el método, debe exhalar por el canal lunar. Por el canal por el cual se exhala, debe inhalarse y luego retener firmemente. La exhalación debe hacerse por el otro canal lentamente, sin fuerza ni prisa. Si se inhala el prana por el nadi izquierdo, ida, debe exhalarse luego por el derecho, el nadi pingala. Y si se inhala por el canal derecho, tras aplicar la retención, debe exhalarse por el izquierdo. Quienes practican esta técnica del sol y la luna de forma constante según lo indicado, logran que sus nadis se purifiquen pasados 3 meses de disciplina regular. Debe practicarse lentamente, hasta 80 veces, en 4 ciclos. En el nivel inicial surge el sudor. En el nivel intermedio aparece el temblor. En el nivel avanzado se alcanza la estabilidad. Entonces debe contenerse el aliento. Debe masajearse el cuerpo con agua que tenga la temperatura adecuada. Gracias a eso se desarrollan fortaleza y ligereza en el cuerpo. Al comienzo del periodo de práctica es favorable basar la dieta en leche y mantequilla clarificada. Cuando la práctica se ha estabilizado, ya no se requiere tal restricción alimenticia. Así como el león, el elefante o el tigre
se domestican poco a poco. Así también el vayu o aliento vital, si se cultiva con constancia, puede volverse obediente. De otro modo, destruye al practicante. Con la práctica adecuada del pranayama, la destrucción de todas las enfermedades ocurre. Con una práctica incorrecta se origina toda clase de enfermedades. El hipo, la dificultad respiratoria, la tos, el dolor de cabeza, oídos y ojos son diversas enfermedades que surgen por la práctica incorrecta. Con atención se debe exhalar el aire vital, con atención se debe inhalarlo. Con atención hay que aplicar los bandhas. De esta manera se alcanza siddhi. Cuando se ha logrado la purificación de los nadis, hay signos externos que la acompañan. En ese momento, el cuerpo se vuelve delgado y resplandeciente. La retención del aliento o vayu, según se desea, el encendido del fuego digestivo, la manifestación del sonido interior o nada y la salud del cuerpo surgen gracias a la purificación de los nadis. Quien tenga exceso de grasa y flema debe practicar primero las 6 acciones o satkarma. Los demás no deben practicarlas, ya que sus doshas están equilibrados. La limpieza intestinal o dauti, el lavado interno o basti, la irrigación nasal o neti, la mirada fija o trataka, el masaje abdominal o nauli y la respiración purificadora o kapalabhati son las 6 acciones conocidas como satkarma. Este grupo de 6 acciones debe mantenerse en secreto, pues purifica el cuerpo físico, produce cualidades extraordinarias y es venerado por los mejores yogis. En cuanto a dauti, una tela con 4 dedos de ancho y 15 palmos de largo, humedecida y guiada por el método enseñado por el maestro, debe ser tragada lentamente y luego retirada. Esto se llama dautikarma. La tos, el asma, la enfermedad del bazo, la lepra y 20 afecciones causadas por el exceso de kapha desaparecen sin duda por la eficacia del acto de dauti. Ahora sobre basti. Sumergido en agua hasta el ombligo, el yogi, adoptando la postura del loto o utkatasana, debe contraer el perineo. Ese lavado constituye el acto conocido como bastikarma. Las enfermedades como el tumor abdominal o gulma, el agrandamiento del bazo o plija y el vientre hinchado o udara, así como las dolencias causadas por vata, pita y kapha, desaparecen gracias a la eficacia del bastikarma. La práctica regular del yalavasti otorga claridad a los tejidos, a los sentidos o indriya y la mente interior o antakarana. Proporciona resplandor corporal y vigor digestivo y elimina por completo la acumulación de todas las impurezas o dosa. Ahora sobre neti. Un cordón de aproximadamente el ancho de una mano, bien untado y suave, debe ser introducido por una fosa nasal y extraído por la boca. Esta práctica es llamada neti por los yogis realizados. La práctica de neti purifica el cráneo, otorga visión divina y elimina con rapidez el conjunto de enfermedades originadas por encima de la garganta. Ahora sobre trataka. Se debe observar un punto sutil con la mirada firme, sin parpadeo, manteniendo la atención concentrada hasta que caigan las lágrimas. Los maestros lo han reconocido como trataka. Trataka libera de las enfermedades de los ojos y la somnolencia. Debe practicarse con esmero y mantenerse en secreto, como si fuera un cofre con oro.
Ahora Nauli. Como con el impulso de fuertes remolinos, se agita el abdomen de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Con el torso inclinado, se hace girar la musculatura abdominal. Esta práctica llamada Nauli es alabada por los siddhas. Nauli, esta noble acción del Hatha Yoga, siempre despierta el fuego digestivo lento, activa la digestión, restablece los órganos internos y genera gozo. Además, seca por completo los desequilibrios y enfermedades. Ahora sobre Kapalabhati. Como los fuelles del herrero, se exhala e inhala con vigor. Kapalabhati es célebre por eliminar el exceso de kapha. Quien ha eliminado la obesidad, kapha, dosa y otras impurezas mediante los satkarma, puede entonces practicar pranayama, alcanzando el éxito sin esfuerzo. Todas las impurezas se secan únicamente mediante prácticas de pranayama y algunos gurús no aprueban otras acciones. Ahora sobre Gayankarani. Mediante el control de la pana o prana descendente, se hace ascender por el canal de la garganta aquello que está en el estómago. Quienes dominan los círculos de nadis por práctica progresiva la llaman Gayankarani, según los conocedores del Hatha Yoga. Incluso Brahma y todos los dioses se dedicaron constantemente a la práctica del pranayama por el temor a la muerte. Por eso se recomienda practicar el control del aliento. Mientras el aliento esté controlado en el cuerpo, mientras la mente permanezca libre de agitación y mientras la mirada esté fija en el entrecejo, ¿de dónde puede surgir el miedo a la muerte? Mediante una disciplina adecuada en el pranayama, una vez que los nadis y chakras han sido purificados, el prana atraviesa la entrada del nadi susumna y penetra con deleite. Ahora sobre Manonmani. Cuando el prana circula por el nadi central o susumna, surge la estabilidad mental. Ese estado de firme quietud interior es llamado Manonmani. Con el fin de alcanzar esa realización, los conocedores de técnicas practican diversos tipos de kumbhaka y gracias a esa práctica variada se obtienen también extraordinarios siddhis. Ahora sobre las variantes de kumbhaka. Suryavedana, Ujjayi, Sitkari, Sitali, Vastrika, Brahmari, Murcha y Plavini. Estas son las 8 formas reconocidas de kumbhaka. Al final de la inhalación o puraka debe aplicarse Jalandhara Bandha y al final de la retención o kumbhaka y al inicio de la exhalación o rekaka se debe ejecutar el Uddiyana Bandha. Por medio de una contracción desde abajo y al mismo tiempo un cierre de la garganta acompañado por una expansión posterior central o Paschimottanha, el prana llega al Brahmanadi. Nota aclaratoria. Contracción desde abajo se refiere a Mula Bandha o contracción de los músculos perineales. Cierre de la garganta se refiere a Jalandhara Bandha. Paschimottanha alude a Uddiyana Bandha. Brahmanadi se refiere al núcleo del nadi susumna o su interior más sutil. Fin de la nota. Impulsando apana hacia arriba con Mula Bandha y haciendo bajar prana desde la garganta con Jalandhara Bandha, el yogi se libera de la vejez y permanece como un joven de 16 años. Ahora, sobre la respiración solar o Suryavedana. El yogi ha de sentarse en una asana adecuada, en un asiento confortable e inspirar lentamente
por el Nadi Pingala, es decir, mediante la fosa nasal derecha. A continuación, debe practicar Kumbhaka hasta que sienta el prana penetrar en todo su cuerpo, desde la coronilla hasta las uñas de los dedos de los pies. Entonces ha de expirar lentamente a través del Nadi Ida, es decir, la fosa nasal izquierda. El excelente Surya Vedana debe ser realizado repetidamente, pues purifica los senos craneales, elimina los desequilibrios del Vata Dosha y destruye las afecciones causadas por parásitos. Ahora, sobre Ujjayi. Cerrando la boca, se debe atraer lentamente el aliento a través de las fosas nasales, de modo que se establezca un ruido sordo al pasar desde la garganta hasta el corazón. Como se ha explicado anteriormente, se debe practicar Kumbhaka y luego exhalar lentamente por la fosa nasal izquierda. Esto destruye el desequilibrio de kapha en la garganta y potencia el fuego corporal. Ya sea caminando o estando quieto, debe practicarse el Kumbhaka llamado Ujjayi. Ahora sobre Sitkari. Se debe producir el sonido Sit por la boca y luego inhalar por la nariz. Mediante la práctica constante de esta técnica, el yogi se vuelve como el segundo Kamadeva. Entonces se vuelve muy atractivo para las yoginis, tiene el poder de creación y disolución y no experimenta hambre, sueño ni pereza. El cuerpo se vuelve sátvico o puro y libre de todas las aflicciones. Mediante esta práctica, en verdad, uno se convierte en maestro de yoga y en señor del plano terrestre. Ahora sobre Sitali. Con la lengua en forma de tubo se debe atraer el aire, luego practicar Kumbhaka como se explicó antes y después el sabio debe exhalar lentamente por ambas fosas nasales. Esta retención, llamada Sitali Kumbhaka, destruye enfermedades como tumores, afecciones del bazo, fiebre, exceso de bilis, hambre, sed e incluso venenos. Ahora sobre Vastrika. Colocando ambos pies sobre los muslos contrarios, se adopta Padmasana. Esta postura destruye todos los pecados. Habiendo adoptado correctamente Padmasana con el abdomen completamente retraído, el sabio debe cerrar la boca con esfuerzo y exhalar el prana por la nariz, de modo que el sonido se establezca desde el corazón y la garganta hasta el cráneo. Después se debe llenar con fuerza el aliento hasta el loto del corazón. Luego debe exhalar de nuevo de la misma manera e inhalar repetidamente. Así como el herrero mueve con fuerza el fuelle, así se debe mover el aire dentro del cuerpo con conciencia. Y cuando aparezca fatiga en el cuerpo, se debe inhalar por el canal solar, es decir, la fosa nasal derecha. Después de llenar el interior del cuerpo con prana, cerrar ambas fosas nasales con el pulgar, el anular y el meñique, se debe efectuar Kumbhaka como antes y expirar a través de Ida. Esto elimina los desórdenes ocasionados por un exceso de pita, kapha y vata y estimula el fuego gástrico del cuerpo. Esto despierta rápidamente a Kundalini, es placentero y beneficioso. Se establece en la entrada del Brahmanadi y destruye el bloqueo causado por kapha y otras impurezas.
Este kumbhaka, llamado Vastrika, debe practicarse con especial atención, pues rompe los 3 grantis que están establecidos en el cuerpo. Nota aclaratoria. Los 3 grantis son nudos energéticos que bloquean el flujo de Kundalini en su ascenso por el Nadi Sushumna. Fin de la nota. Ahora sobre Brahmari. El yogi debe inhalar con un sonido fuerte, como el zumbido de un zángano, y exhalar suavemente, como el zumbido de una abeja hembra. Mediante esta práctica constante, surge en la mente de los grandes yogis una cierta danza de dicha. Ahora sobre Murcha. Al final de Puraka se debe ejecutar un firme Yalandhara Bandha y después se debe expirar lentamente. Este kumbhaka reduce la actividad mental muy agradablemente. Ahora sobre Plavini. Cuando se llenan los pulmones completamente de aire, el yogi puede fácilmente flotar en el agua como una hoja de loto. Hay 3 tipos de pranayama: rekaka, puraka y kumbhaka. También hay 2 tipos de kumbhaka: sajita, que es con puraka y rekaka, y kevala, que es sin puraka ni rekaka. Kevala es un kumbhaka independiente de puraka y rekaka, durante el cual se retiene prana sin ningún esfuerzo. Mientras no se domine Kevala totalmente, se debe practicar sajita. Este pranayama es, en verdad, Kevala kumbhaka. Cuando kumbhaka se ha perfeccionado sin rekaka ni puraka, entonces se alcanza el estado de siddha. Nada difícil de alcanzar existe en los 3 mundos para aquel que mediante Kevala kumbhaka es capaz de retener el vayu según su voluntad. También alcanza el estado de Raja Yoga, no hay duda en ello. Del kumbhaka surge el despertar de Kundalini, del despertar de Kundalini surge la apertura del Nadi Sushumna sin obstrucción, y así se produce siddhi o perfección en Hatha Yoga. Sin Hatha Yoga no hay Raja Yoga. Sin Raja Yoga, Hatha Yoga tampoco se perfecciona. Por lo tanto, para alcanzar ambos, deben practicarse juntos con dedicación. Al final de kumbhaka y del control del prana, debe establecerse la mente sin apoyo alguno. Así, mediante la práctica constante, se alcanza el estado de Raja Yoga. Delgadez del cuerpo, rostro radiante, claridad del sonido interno, pureza en los ojos, salud perfecta, dominio del bindu, activación del fuego digestivo y purificación de los nadis. Estos son los signos del éxito en Hatha Yoga. Fin del 2º capítulo del Hatha Yoga Pradipika. Capítulo 3. Sobre los mudras. Así como el Señor de las serpientes sostiene la tierra con sus montañas, bosques y vegetación, del mismo modo, Kundalini es ciertamente el soporte de todos los sistemas de yoga y tantra. Cuando Kundalini, que está dormida, despierta por la gracia del Gurú, entonces todos los lotos o chakras se abren y también se rompen los grantis. Cuando el prana entra en la Sunya Padavi, que es la parte más sutil del Nadi Sushumna, éste se convierte en el camino real o Rajapata. Entonces la mente se vuelve sin soporte y entonces ocurre la trascendencia del tiempo.
Susumna, Sunyapadavi, Brahmarandra, Mahapata, Smasana, Sambhavi y Madhyamarga. Todos estos son nombres que designan una misma realidad. Por lo tanto, con todo esfuerzo, deben practicarse mudras para despertar a la Ishwari que yace dormida en Brahmadwara. Nota aclaratoria. Ishwari se refiere a la energía Kundalini. Brahmadwara, o la puerta de Brahman, se refiere a la entrada del Susumna, ubicada en la base de la columna, cerca del Muladhara Chakra. Fin de la nota. Mahamudra, Mahabandha, Mahaveda, Kechari, Udiyana Bandha, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, Viparitakarani, Vajroli y Sakti Chalana. Estos 10 mudras destruyen la vejez y la muerte. Enseñado por Adinata, este conocimiento divino otorga las 8 perfecciones o Astaisvarya. Es querido por todos los siddhas y difícil de alcanzar incluso para los dioses maruts. Debe guardarse con cuidado como un cofre con joyas. No debe revelarse a nadie como el acto íntimo con una mujer de buena familia. Ahora sobre Mahamudra. Presionando el perineo con la planta del pie izquierdo, se extiende la pierna derecha y debe sostenerse firmemente con ambas manos. Aplicando el bandha en la garganta, es decir, Jalandhara Bandha, debe sostenerse el vayu dirigido hacia arriba. Así como cuando una serpiente es golpeada por un palo y se endereza y toma forma recta como el bastón. Entonces la Shakti se endereza y Kundalini se manifiesta súbitamente. En ese momento surge la disolución del ego, residiendo entre las 2 aberturas. Luego debe exhalarse muy lentamente, sin rapidez ni fuerza. Esto es ciertamente Mahamudra, enseñado por los grandes siddhas. Los grandes klesas y demás impurezas, así como la muerte y sus afines, son destruidos. Por esta razón, los sabios supremos llaman a esta práctica Mahamudra. Primero, debe practicarse con el pie izquierdo o lunar en el perineo. Luego, con el pie derecho o solar. Cuando el número de repeticiones sea igual, entonces debe finalizarse el mudra. Para quien practica esto, ningún alimento es ya saludable o perjudicial, pues todos, independientemente de su sabor, incluso sin sabor, y hasta el más fuerte veneno, se dirigen y se convierten en néctar para él. Consunción, lepra, obstrucción intestinal, tumores, indigestión y otras dolencias asociadas desaparecen cuando se practica Mahamudra. Así, ha sido enseñado Mahamudra que proporciona grandes siddhis a los hombres. Debe mantenerse cuidadosamente en secreto, sin revelarse a nadie. Ahora, Mahabandha. El talón del pie izquierdo debe colocarse en la región del perineo y el pie derecho debe situarse sobre el muslo izquierdo. Después de inhalar el vayu, debe presionarse firmemente el mentón sobre el pecho en Jalandhara Bandha, comprimiendo y contrayendo el vayu mediante Mula Bandha para establecerlo en el centro de la mente. Después de retener el aliento según la capacidad, debe exhalarse lentamente. Primero debe practicarse en el lado izquierdo, luego debe repetirse en el lado derecho.
Según la opinión de algunos, debe omitirse Jalandhara Bandha. Se considera en su lugar aplicar Jiva Bandha, es decir, apretar la lengua firmemente contra la raíz de los dientes superiores. Esta versión de Maha Bandha ciertamente detiene el flujo ascendente de todos los nadis excepto Sushumna y otorga grandes siddhis. El sabio que se libera del gran lazo del tiempo mediante Maha Bandha establece la confluencia de los tres principales nadis y conduce la mente al campo sagrado o Kedara. Así como una mujer, por muy bella y encantadora que sea, sin unión con el hombre permanece sin fruto, Maha Mudra y Maha Bandha, sin Maha Veda, también son infructuosos. Ahora Maha Veda. El yogi, sentado en Maha Bandha, debe inspirar concentrando la mente y a continuación detener el flujo de prana tanto hacia arriba como hacia abajo, mediante Jalandhara Bandha. Apoyando las palmas de las manos en el suelo, el yogi debe elevar su cuerpo en el aire y dejarse caer suavemente varias veces sobre sus nalgas. Así, el prana abandona los nadis Ida y Pingala y entra en el nadi Sushumna. Cuando se produce la unión de Soma, Surya y Agni, surge el Amrita. Entonces aparece el estado de muerte y debe exhalarse el vayu suavemente. Nota aclaratoria. Soma se refiere a la luna, Surya es el sol y Amrita significa inmortalidad. Fin de la nota. Con la práctica de Maha Veda se consiguen grandes siddhis, desaparecen las arrugas, las canas y los temblores, y por lo tanto es practicado por los mejores maestros. Estas son las tres prácticas que deben mantenerse secretas y que destruyen la vejez y la muerte, aumentan el fuego interior y proporcionan siddhis, tales como Anima y otros. Deben practicarse 8 veces al día, cada 3 horas y cada día. Esto destruye los pecados y acumula méritos espirituales. Incluso una práctica mínima, si se hace correctamente y con instrucción adecuada, es un primer paso valioso en el camino. Ahora que Chari. Con la lengua doblada hacia atrás, se debe taponar el orificio que conecta el paladar con las fosas nasales y la mirada se dirige hacia el entrecejo. Mediante corte en el frenillo, masaje y estiramiento, debe alargarse gradualmente la lengua. Cuando toca el entrecejo, entonces se alcanza la perfección en Kechari Mudra. Tomando un instrumento cortante muy afilado, suave y limpio, semejante a la hoja de la planta snuji, debe cortarse el grosor de un cabello. Nota aclaratoria. Aunque esta técnica aparece en textos clásicos, no debe practicarse sin supervisión experta. En la actualidad, muchos gurús enseñan Kechari Mudra sin cortar el frenillo, simplemente replegando la lengua hacia el paladar blando. Fin de la nota. Luego debe frotarse con los polvos de sal mineral y haritaki. Al llegar el 7º día, debe cortarse nuevamente el grosor de un cabello. Se debe continuar haciendo esto durante 6 meses, con cuidado y gradualmente. Entonces el frenillo de la lengua quedará completamente cortado. Doblando la lengua hacia arriba y atrás, se puede cerrar el punto en que se cruzan los 3 nadis
denominado Vyoma Chakra. Esto es Kechari Mudra. Permaneciendo solamente medio ksana o 24 minutos con la lengua dada la vuelta, se obtiene libertad de envenenamientos, enfermedad, vejez y muerte. No hay enfermedad ni muerte, ni letargo, sueño, hambre, sed, ni desmayo para aquel que conoce Kechari Mudra. Quien domine Kechari Mudra quedará libre del karma y del tiempo. Dado que la lengua ha entrado en el cielo y la mente se mueve en el cielo, este mudra se llama Kechari. Así lo han establecido los siddhas. Aquel que ha sellado el canal por encima de la lambika mediante Kechari Mudra controla totalmente su bindu, incluso durante un abrazo pasional con una mujer atractiva. Incluso cuando el bindu ha comenzado a moverse y ha llegado a la región genital, es elevado por la Sakti y retenido mediante Yoni Mudra. El yogi realizado, que con la lengua dirigida hacia arriba y permaneciendo firme bebe el soma, sin duda, en medio mes, vence la muerte. El cuerpo del yogi, que está siempre lleno de la esencia lunar o somakala, no permite que el veneno se propague, incluso si es mordido por una serpiente. Así como el fuego consume el combustible y la lámpara arde gracias al aceite y la mecha, así también el ser encarnado, lleno de la esencia lunar o somakala, no abandona el cuerpo. Se debe comer gomamsa o carne de vaca diariamente y beber el amaravaruni o licor celestial. Así se es considerado noble. Los demás son destructores del linaje. La palabra go indica la lengua. Su entrada en el paladar superior es lo que realmente significa comer carne de vaca. Y eso destruye incluso los pecados más graves. El fuego generado por la entrada de la lengua produce la esencia que fluye desde la luna. Esa esencia se llama Amaravaruni, el licor celestial. Si la lengua besa constantemente la punta de la lambika y fluye el néctar desde ella, con sabores salados, amargos, ácidos, como la leche, también como miel y mantequilla clarificada, entonces se eliminan las enfermedades, se destruye la vejez, se revelan los sastras y agamas, y para ese yogi surge una inmortalidad 8 veces mayor, y se vuelve irresistible para las mujeres siddhas. Desde el loto de 16 pétalos o Visuddha Chakra hasta la coronilla fluye el néctar, obtenido por el prana mediante jata o esfuerzo. Con la boca dirigida hacia arriba, controlando la lengua y meditando en la energía suprema en la cavidad, quien bebe esa corriente pura, como agua lunar ondulante, se libera de toda enfermedad, y con un cuerpo suave como el tallo de loto, el yogi vive largo tiempo. La cavidad sutil, dirigida por la luna, situada en la cima del Meru o columna vertebral, es declarada por los sabios como la fuente donde surgen los nadis. Desde la luna fluye la esencia hacia el cuerpo y con su pérdida ocurre la muerte en los humanos. Esa esencia debe ser sellada con habilidad, pues sin ello no hay perfección física. Dicha cavidad generadora de conocimiento, donde confluyen las 5 corrientes, allí reside Kechari Mudra, en el vacío puro, sin mancha. Un solo villa o semilla contiene toda la creación.
un solo mudra es Kechari, un solo Dios, sin soporte, un solo estado, Manonmani, más allá de la mente. Ahora se describe Udiyana Bandha. Por medio de él, el prana asciende por el Nadi Sushumna, por eso se llama Udiyana, el que vuela hacia arriba. Así lo han declarado los yogis. Porque produce un vuelo incesante, como el de un gran pájaro. Eso se llama Udiyana. Allí se reconoce como un bandha. Explicación de Udiyana Bandha. En el abdomen se debe crear una extensión hacia atrás, elevando desde el ombligo hacia arriba. Esto se llama Udiyana Bandha, el león que derrota al elefante de la muerte. El que practica con frecuencia Udiyana Bandha según las indicaciones de su gurú hasta que se produce de forma natural, rejuvenece por viejo que sea. Debe contraerse el abdomen con fuerza por encima del ombligo y hacia atrás, y en el transcurso de 6 meses se vencerá a la muerte, sin ninguna duda. De todos los bandhas, el más elevado es Udiyana Bandha. Cuando este cierre está firmemente establecido, la liberación o mukti ocurre de forma natural. Ahora se describe Mula Bandha. Presionando el perineo con el talón, se contrae el ano y la región genital, atrayendo el apana o prana descendente hacia arriba. Esto se llama Mula Bandha. El apana, que normalmente fluye hacia abajo, es forzado a ascender mediante la contracción. Los yogis llaman a esto Mula Bandha. Apretando el talón contra el perineo, se debe presionar fuertemente sobre apana hasta que inicie el movimiento ascendente. El prana ascendente y el apana, junto con el nada y el bindu, se unen en una sola esencia mediante Mula Bandha. Quien alcanza la perfección del yoga así, no hay duda alguna sobre su realización. Con la práctica constante de Mula Bandha se logra la unión de prana y apana. Se reducen notablemente las secreciones y los más viejos rejuvenecen. Cuando apana se eleva y alcanza el centro de fuego o Manipura Chakra, nutre e intensifica la llama del fuego interior. Por ese calor, la Kundalini dormida se despierta al ser encendida. Como una serpiente golpeada por un bastón, silbando, se endereza y asciende. Como si entrara en una cueva secreta, la Kundalini penetra en el Brahmanadi. Por eso, Mula Bandha debe practicarse constantemente por los yogis en todo momento. Ahora se describe Jalandhara Bandha. Contrayendo la garganta, se coloca firmemente el mentón sobre el pecho. Este bandha, llamado Jalandhara, destruye la vejez y la muerte. Sella la red de nadis y detiene el néctar celeste que desciende. Por eso se llama Jalandhara Bandha, el destructor de los sufrimientos de la garganta. Cuando se realiza Jalandhara Bandha con la contracción característica de la garganta, el néctar no cae en el fuego del Manipura Chakra, ni el prana se agita erróneamente. Mediante la contracción de la garganta se bloquean firmemente los 2 principales nadis. En la garganta está el chakra central, donde se unen los nadis que conectan los 16 soportes. Practicando simultáneamente Udiyana Bandha, Mula Bandha y Jalandhara Bandha, se bloquean Ida y Pingala, y el prana asciende por Sushumna.
De esta forma, el prana se establece en su sumna y se vence a la vejez, la enfermedad y la muerte. Este triple bandha es supremo, practicado por los grandes siddhas. Los yogis lo conocen como el fundamento del éxito en Hatha Yoga. Todo el néctar divino que fluye desde la luna acaba siendo devorado por el sol. Por eso envejece el cuerpo. Ahora, el mudra llamado Viparita Karani. Existe una práctica divina por medio de la cual se consigue burlar al sol. Debe aprenderse del gurú y no por el estudio de los sastras. Se trata de Viparita Karani, que sitúa el sol en el plexo solar, por encima de la luna, sobre el paladar. Esto solo puede aprenderse del gurú. En el que practica constantemente, se incrementa el fuego gástrico y ha de tener siempre comida abundante. Si reduce su alimentación, rápidamente el fuego consumirá su cuerpo. El primer día debe permanecer por poco tiempo apoyado sobre la cabeza con los pies en alto. Al aumentar la duración de la práctica de forma gradual, día a día, al cabo de 6 meses, desaparecen las canas y las arrugas. Al practicar 3 horas diarias, se vence a la muerte. Ahora, Vajroli Mudra. Aunque viva según su propia voluntad, sin los niyamas prescritos por el yoga, quien conoce Vajroli, ese yogi es receptáculo de siddhi. Para esta práctica son necesarias 2 cosas difíciles de obtener para la mayoría: leche y una mujer que se comporte del modo deseado. Con el órgano genital se debe practicar cuidadosamente la absorción hacia arriba del bindu. Así, el hombre o también la mujer puede alcanzar la perfección en Vajroli. Cuidadosamente, mediante un buen tubo, se debe realizar una exhalación en el Vajrakandara. Lentamente, lentamente debe hacerse con el propósito de mover el vayu. Nota aclaratoria. Este shloka describe una técnica tántrica sumamente especializada y no puede realizarse sin la guía de un gurú experto. Fin de la nota. El bindu que va a caer hacia el órgano de la mujer debe elevarse hacia arriba mediante la práctica, y el propio bindu que ha salido debe atraerse hacia arriba y conservarse. Así se conserva el bindu y el conocedor del yoga vence la muerte. La muerte ocurre por la caída del bindu. La vida se conserva por la retención del bindu. Una fragancia agradable surge en el cuerpo del yogi por la retención del bindu. Mientras el bindu permanezca estable en el cuerpo, ¿de dónde puede venir el temor al tiempo? El sukra de los hombres depende de la mente, y la vida depende del sukra. Por lo tanto, el sukra y la mente deben protegerse con esfuerzo. Este yoga es para los virtuosos, los firmes, los conocedores de la verdad. Se perfecciona en los libres de envidia, pero no en los que están llenos de ella. Ahora, Amaroli Mudra. Según los Kapalika y el Kanda Mata, Amaroli consiste en beber la propia Amari una vez enfriada, desechando la primera de la mañana debido al exceso de pita, y la última del día por ser muy ligera, utilizando la intermedia más fresca. Quien bebe el Amari, lo huele y practica Vajroli diariamente, recibe el nombre de practicante de Amaroli. La esencia lunar extraída mediante la práctica debe mezclarse con ceniza sagrada
y aplicarse en las partes nobles del cuerpo. Entonces surge la visión divina. Si una mujer, mediante la práctica adecuada, es capaz de absorber el bindu de un hombre y retenerlo dentro, por medio de la técnica Vajroli, se convertirá en una yogini. Así, ni una pizca del rayas de ella se pierde, no hay duda de ello. En su cuerpo, el nada se transforma en bindu. Ese bindu y ese rayas, al unirse y permanecer en el propio cuerpo, mediante la práctica de Vajroli, otorgan todos los siddhis. Aquella que retiene sus rayas elevándolo mediante contracción, ella es verdaderamente una yogini. Conoce el pasado y el futuro, y sin duda obtiene perfección en Kechari. Mediante la práctica de Vajroli se alcanza la perfección del cuerpo. Este yoga, generador de mérito, otorga liberación incluso en medio del disfrute sensual. Ahora, el despertar de la Sakti. Kutilangi, Kundalini, Bhujangi, Sakti, Iswari, Kundali y Arundhati. Estos nombres son sinónimos. Así como la puerta se abre con la llave, el yogi debe abrir la puerta de moksha mediante el Hatha Yoga y Kundalini. Por la vía por la cual se debe alcanzar la morada de Brahman, libre de enfermedad, la Suprema Señora Kundalini, dormida, cubre su entrada con su boca. Por encima del Kanda, la Kundalini Sakti yace dormida. Para los yogis es moksha, para los ignorantes es esclavitud. Quien la conoce, ese es un verdadero conocedor del yoga. La Kundalini es descrita enroscada como una serpiente. Aquel que la hace ascender, sin duda alguna, quedará liberado. Entre el Ganga y el Yamuna hay una joven cortesana ascética. Debe ser tomada por la fuerza. Eso es el supremo estado de Vishnu. Nota aclaratoria. Los ríos Ganga y Yamuna representan metafóricamente los dos nadis principales. La cortesana ascética representa la Kundalini Sakti. Tomarla por la fuerza simboliza el acto de despertar esa energía mediante una práctica intensa y decidida para que ascienda por el canal central. Fin de la nota. La divina Ganga es Ida. El Yamuna es Pingala. Entre Ida y Pingala reposa la joven Kundalini como una cortesana dormida. Tomando la serpiente dormida por la cola, el yogi la despierta. Al abandonar el sueño, la Sakti se eleva con fuerza hacia arriba. La serpiente permanece en reposo con la cresta desplegada. Debe ser movida cada día, por la mañana y por la tarde, durante 1 hora y media. Después de inhalar por el canal solar, debe ser manejada mediante la técnica del paridana y activada con regularidad. El Kanda se extiende hacia arriba una vitasti de longitud, con un ancho de 4 dedos. Es suave, de color blanco, y está envuelto en una vestidura luminosa. Estando en la postura de Vajrasana, se deben sujetar firmemente los pies con las manos en la región cercana a los tobillos, y con los talones se debe presionar el Kanda. En la postura de Vajrasana, después de mover Kundalini, el yogi debe practicar Vastrika Kumbhaka para hacerla despertar rápidamente. Debe realizarse la contracción del canal solar y luego agitar la Kundalini. Incluso si alguien ha caído en las fauces de la muerte,
no tiene nada que temer si ha dominado esta práctica. Mediante su movimiento continuo durante 2 mujurtas, sin temor, ella es atraída hacia arriba y comienza a ascender dentro del susumna. Cuando la kundalini deja libre la entrada del susumna, el prana por sí solo entra en el susumna. Por lo tanto, se debe mover diariamente a Arundhati, que duerme plácidamente. Solo con ese movimiento, el yogi se libera de las enfermedades. El yogi que mueve la Shakti consigue los siddhis. ¿Qué más puede decirse? Él vence al tiempo fácilmente, como si se tratase de un juego. Solo en aquel que practica brahmacharya y se alimenta diariamente de forma moderada y beneficiosa, manifestará siddhis en el mandala o ciclo de 40 días, a través de la práctica de Kundalini Yoga. Después de haber movido la Kundalini, debe practicarse especialmente Vastrika Kumbhaka, la respiración de fuelle. Quien practica así cada día y domina sus sentidos, ¿qué temor puede tener de los yamas? ¿Qué otra práctica, aparte de Shakti Chalana, que hace moverse a Kundalini, existe para purificar los 72.000 nadis? Este nadi central se vuelve claro y recto para los yogis que practican con firmeza, mediante asanas, pranayama y el uso de mudras. A través de la práctica constante, manteniendo la mente firme en samadhi, el mudra Rudranipara concede auspiciosos siddhis. Sin Raya Yoga no hay Prithivi ni noche, y sin Raya Yoga incluso los mudras más variados no resplandecen. Todo el procedimiento relacionado con el movimiento del prana debe practicarse con la mente plenamente integrada. El sabio no debe permitir que la mente se disperse. Así, estos 10 mudras fueron enseñados por Adinata Sambhu. Cada uno de ellos concede grandes siddhis a los yogis que practican yama. Aquel que transmite la enseñanza tradicional de los mudras es verdaderamente el Sri Guru, el Swami, y en realidad es el mismo Ishvara. Quien se dedica a las palabras del Gurú y practica los mudras con concentración, obtiene junto con los siddhis como anima la capacidad de vencer al tiempo. Fin del tercer capítulo del Hatha Yoga Pradipika. Capítulo cuarto. Sobre el Samadhi. Saludo a Shiva, el Gurú, que es la esencia de nada, Bindu y Kala. Quien se dedica constantemente a él, alcanza el estado puro e inmaculado. Ahora expondré el proceso supremo del Samadhi, que destruye la muerte. Es un medio fácil hacia la dicha y otorga la dicha suprema del Brahman. Raya Yoga, Samadhi, Unmani, Manonmani, Amaratva, Laya, Tattva, Sunya, Paramapada, Amanaska, Advaita, Niralamba, Niranjana, Jivanmukti, Sahaya y Turiya son sinónimos. Así como la sal se disuelve en el agua y se vuelve una con ella mediante la mezcla, así también la unión del Atman y la mente es lo que se llama Samadhi. Cuando el prana cesa de moverse y la mente se disuelve, entonces surge el estado de unidad suprema que se llama Samadhi. El estado de unidad, la unión entre Jivatman y Paramatman,
Cuando han cesado todos los procesos mentales, eso es lo que se llama samadhi. ¿Quién conoce verdaderamente la grandeza del Raja Yoga? El conocimiento, mukti o liberación, la estabilidad y siddhi se obtienen únicamente por las enseñanzas del gurú. Difícil es el abandono de los objetos sensoriales. Difícil es la visión del principio supremo. Difícil es alcanzar el estado natural de samadhi o sahayavasta sin la ayuda del verdadero gurú. Mediante diversas asanas, kumbhakas y mudras, cuando la gran Shakti ha despertado, el prana se disuelve en el vacío o sunya. Cuando ha surgido el conocimiento de la Shakti y se ha trascendido todo karma, la sahayavasta del yogi aparece por sí misma. Cuando el prana fluye por su sumna y la mente entra en el sunya, entonces el conocedor del yoga se desarraiga por completo de todo karma. Me inclino ante ti, oh Amara, que has conquistado incluso el tiempo, en cuyas fauces sucumbe el cosmos con todas las cosas animadas e inanimadas. Cuando el chitta alcanza la ecuanimidad y el vayu fluye por el canal central, entonces surgen espontáneamente Amaroli, Vajroli y Sahayoli. ¿Cómo puede surgir ñana o conocimiento en la mente mientras el prana aún vive y la mente no ha muerto? Solo aquel que lleva a la disolución conjunta de prana y manas, ese hombre alcanza moksha, ningún otro lo logra jamás. Conociendo la verdadera apertura de su sumna y haciendo que el vayu fluya por su interior, establecido firmemente en el lugar adecuado, debe retenerse en el Brahmarandra. El sol y la luna sostienen el tiempo en forma de día y noche. Su sumna es lo que lo consume. Esta es una enseñanza secreta que se ha declarado. Hay 72.000 nadis en el cuerpo. De todos ellos, su sumna es el que contiene la Sambhavi Shakti o energía divina. Los demás no son importantes. Cuando el vayu ha sido dominado y junto con el fuego despierta a Kundalini, entonces entra en el susumna sin ningún obstáculo. Cuando el prana fluye por susumna, entonces Manonmani se realiza verdaderamente. De otro modo, todas las demás prácticas son sólo esfuerzo para los yogis. Aquello por lo cual se controla el vayu, por eso mismo se controla mana solamente. Y aquello por lo cual se controla manas, por eso mismo se controla el vayu. Chitta o la actividad mental tiene dos causas, las vasanas y el samirana. Cuando uno de ellos se destruye, ambos desaparecen. Donde manas se disuelve, allí el aliento vital también se disuelve. Y donde el aliento vital se disuelve, allí manas también se disuelve. Como leche y agua mezclados, manas y el viento vital están unidos con acciones iguales. Donde el viento vital se mueve, allí también manas se activa, y donde manas se mueve, allí también el viento vital se activa. Cuando uno se disuelve, el otro también se disuelve. Cuando uno se activa, el otro también se activa. Mientras ambos persisten, las funciones de los sentidos continúan. Cuando ambos se disuelven, se alcanza la realización del estado de moksha. La inestabilidad del rasa o mercurio y de manas o mente es natural por su propia constitución. Cuando el rasa está contenido
y Manas está estabilizada. ¿Qué no puede lograrse en este mundo? Cuando está estabilizado, el rasa cura enfermedades, revive al muerto por sí mismo, y cuando está contenido, otorga la Kecharata. Así es, oh Parvati, también el Vayu. Cuando Manas se estabiliza, el Vayu se vuelve estable. Entonces el Bindu permanece firme. De la estabilidad del Bindu surge siempre el Sattva, y de ello nace la estabilidad del cuerpo. Manas es la señora de Indriyana o los sentidos, pero el señor de Manas es el aliento. El señor de la disolución del aliento es laya o absorción, y esa absorción está sostenida por el nada o sonido sutil. Sea esto llamado moksha o no lo sea según otras doctrinas, cuando Manas y el prana se disuelven, surge ananda o éxtasis profundo. Cuando cesan la inhalación y la exhalación, y la atracción por los objetos sensoriales, cuando no hay movimiento ni modificación, entonces el laya triunfa en el yogi. Cuando todos los pensamientos han sido cortados y toda acción ha cesado por completo, entonces surge el estado del laya, que sólo puede ser conocido por sí mismo y está más allá del alcance de la palabra. Donde la mirada se absorbe, allí también se disuelven los elementos y los sentidos eternos. Esa es la Shakti de los seres vivientes. Cuando ambos se funden en lo no perceptible, se produce la absorción. Dicen laya laya, pero ¿cuál es la característica del laya? Es la no reaparición de las vasanas o impresiones latentes y el olvido de los objetos sensoriales. Los Vedas, Sastras y Puranas son como cortesanas comunes. Sólo la Sambhavi Mudra es como una esposa noble, oculta en su casa. Ahora, Sambhavi Mudra. La atención se dirige hacia el interior, la mirada permanece hacia el exterior, sin parpadeo ni movimiento ocular. Este es Sambhavi Mudra, oculto en los Vedas y Sastras. Cuando el yogi, con chitta y el aliento fundidos en el objetivo interno, permanece con la mirada fija, como si viera hacia afuera, pero sin ver, entonces este es verdaderamente Sambhavi Mudra, que se alcanza por la gracia del Gurú. Allí brilla el principio supremo, más allá del vacío o sunya y del no vacío. Eso es el Sambhava Pada. De Sambhavi Mudra y Kechari Mudra, según sus estados y niveles de manifestación, surge Ananda, ya que ambos producen disolución mental en el vacío o sunya, que tiene la forma de la dicha de la conciencia. Al fijar la atención en el punto luminoso y elevar ligeramente las cejas, dirigiendo la mente, como se ha explicado anteriormente, se produce el estado de un maní en un instante. Algunos se enredan en la red de los agamas, otros en la confusión de los nigamas, y algunos se extravían en la lógica, pero ninguno conoce el taraka o conocimiento trascendental. Aquel que, con los ojos medio abiertos, la mente estable y la mirada fija en la punta de la nariz, lleva incluso el sol y la luna a la disolución, en un estado sin movimiento, realiza el principio supremo, la luz que es la semilla de todo, resplandeciente, el ser absoluto. Ese es el estado supremo. ¿Qué más podría decirse? No se debe adorar el linga durante el día, ni tampoco durante la noche.
El linga debe ser adorado siempre, cuando cesan el día y la noche. Ahora, cuando el maruta o aliento vital circula en el centro entre Ida y Pingala, Kechari Mudra se establece en ese lugar. No hay duda de ello. Entre Ida y Pingala, el yogi debe absorber el aliento en el vacío o sunya. Allí se establece Kechari Mudra, y esto es verdad una y otra vez. Aquel que está establecido en el espacio entre el sol y la luna, en el vacío sin soporte, ese es el mudra llamado Kechari. La corriente de Soma es directamente amada por Shiva. Debe llenar al incomparable y divino Susumna, que tiene su boca orientada hacia el oeste. Cuando Susumna se llena de prana, Kechari Mudra se establece con certeza. Y cuando se practica con constancia, Kechari Mudra genera el estado de un maní. Entre las cejas está el lugar de Shiva. Allí la mente se disuelve. Ese estado se conoce como Turiya, donde el tiempo no existe. Debe practicarse Kechari Mudra hasta que se alcance el estado de Yoga Nidra. Para quien ha alcanzado Yoga Nidra, el tiempo ya no existe en absoluto. Habiendo liberado la mente del soporte, sin pensar en nada, el yogi permanece firmemente en el espacio o bioma, como un jarro suspendido, más allá de lo externo e interno. Así como el vayu externo se disuelve, también el interno, sin duda, se estabiliza. El aliento alcanza firmeza en su propio lugar, junto con la mente. El practicante que día y noche en él dirige el vayu, por la repetición constante, el vayu se disuelve y la mente se funde allí mismo. Al inundar el cuerpo con amrita, desde la planta de los pies hasta la coronilla, el yogi alcanza un gran cuerpo, con gran fuerza y poder heroico. Colocando la mente en medio de la Sakti y llevando la Sakti al centro de la mente, el yogi contempla la mente con la mente misma y sostiene el estado supremo. Colocando el Atman en el éter y el éter en el Atman, todo queda hecho de éter y no se piensa en nada. Vacío por dentro, vacío por fuera, como un jarro en el éter, lleno por dentro, lleno por fuera, como un jarro en el océano. No debe pensarse en lo externo ni tampoco en lo interno. Abandonando todo pensamiento, no debe pensarse en nada. El mundo entero es sólo una creación del pensamiento. La mente misma es también sólo pensamiento. Abandona por completo esta mente hecha de pensamiento. Refúgiate en lo no conceptual o nirvikalpa, y con certeza, oh Rama, alcanzarás la paz. Todo lo concebible y lo percibido, y también el conocimiento, se dice que es la mente. Cuando conocimiento y objeto conocido se disuelven en unidad, no hay otro camino ni dualidad. Todo se ve por la mente, lo móvil e inmóvil. Cuando la mente alcanza el estado de un maní, la dualidad ya no puede ser percibida. Al abandonar los objetos del conocimiento, la mente se disuelve, y cuando la mente se ha disuelto, lo que queda es Kaivalya, la liberación absoluta. Así, diversos métodos, acompañados de experiencia directa, los caminos hacia el samadhi,
han sido enseñados por los antiguos maestros, los grandes sabios. Saludos al Susumna, Kundalini, Amrita, nacida de la luna, que es Manonmani, la gran Shakti en forma de Chidatman. Para aquellos capaces de comprender tattva o verdad esencial, incluso los ignorantes lo aceptan. La práctica del nada upasana o sonido interno ha sido enseñada por Goraksanata. Por Sri Adinata fueron enseñados 12,5 millones de métodos de laya o disolución, todos eficaces, pero consideramos uno solo como el más elevado, la práctica de Nadam. El yogi, sentado en Muktasana, adoptando Sambhavi Mudra, debe escuchar con atención unificada el nada o sonido interno en el oído derecho. Debe realizarse el cierre de los oídos, los ojos, la nariz y la boca. Entonces, en el canal purificado de Susumna, se escucha claramente el nada. Arambasta, Gatavasta, Parikayavasta y Nispatyavasta. Estas 4 son las etapas que se encuentran en todas las formas de yoga. Ahora, en Arambhavasta, se produce la ruptura del Brahma Granthi. Surge el gozo y una sensación de vacío. En el cuerpo se escucha un sonido sutil, Anahata Dwani. En Aramba, el cuerpo del yogi se vuelve divino, radiante, con fragancia sutil, libre de enfermedades, con el corazón pleno y vacío, y se convierte en verdadero yogi. En Gatavasta, el prana se unifica y se vuelve central. El yogi se establece firmemente en su postura, se vuelve sabio y en ese momento igual a los devas. Cuando se rompe el Vishnu Granthi, se manifiesta el signo de la dicha suprema o Paramananda. En el Atisunya surge una fricción sutil y se escucha el sonido de un tambor profundo. En Parikayavasta, el sonido del tambor debe ser dejado atrás. Entonces, el yogi entra en Mahasunya o gran vacío, morada de todos los siddhis. Habiendo trascendido el gozo mental o Chitananda, surge la dicha natural o Sahayananda, libre de impurezas, sufrimiento, vejez, enfermedad, hambre y sueño. En Nispatyavasta, cuando el prana rompe el Rudra Granthi y alcanza el centro supremo, se escucha el sonido Vainava, como el tono vibrante de una vina. La unificación mental es lo que se llama Raya Yoga. Entonces el yogi se convierte en maestro de la creación y destrucción, igual que Ishvara. Sea que haya liberación o no, aquí mismo existe felicidad ininterrumpida. Este bienestar nacido del laya o absorción se alcanza por medio del Raya Yoga. Aquellos que solo son Hatha Yogis y no conocen el Raya Yoga, estos son simples practicantes que no alcanzarán los verdaderos frutos de sus esfuerzos. Para alcanzar rápidamente el estado sin mente o un maní, la meditación en el entrecejo es el mejor método. Para alcanzar el estado de Raya Yoga es un método fácil para los de mente débil. El estado de laya, nacido del sonido nada, produce de inmediato esta experiencia. La felicidad que crece en el corazón de los grandes yogis que han alcanzado samadhi mediante nada anusandana es inefable, más allá de las palabras.
Esa felicidad la conoce únicamente Sri Gurunata. El muni que escucha el sonido místico interno cerrando los oídos con las manos debe fijar su mente en ese sonido hasta que alcance el estado estable. Cuando se practica el nada, este sonido interno cubre el sonido externo. Al vencer por completo toda dispersión, el yogi se vuelve dichoso. Al comienzo de la práctica, el sonido nada se escucha como múltiple y poderoso. Pero al continuar y profundizar, se percibe como cada vez más sutil. Al principio, los sonidos internos se asemejan al océano, al trueno, al tambor real y al tambor estridente. En medio de la práctica surgen sonidos como el mardala, la caracola, la campana y la trompeta ceremonial. Al final de la práctica se escuchan sonidos como campanillas, flauta de bambú, vina y el zumbido de una abeja. Así, se escuchan diversos sonidos que surgen desde el interior. Aunque se escuche un sonido potente, como el trueno o el tambor real, el yogi debe dirigir su atención hacia el nada más sutil que esté presente allí. Ya sea que se abandone el sonido potente por el sutil, o el sutil por el potente, incluso si la mente se distrae o se deleita, no debe ser dirigida hacia ningún otro objeto. Donde quiera que la mente se fije primero en el sonido nada, allí mismo debe estabilizarse firmemente. Entonces se disuelve junto con ese sonido. Así como la abeja, al beber el néctar de las flores, ya no se interesa por la fragancia, de igual modo, la mente absorbida en el nada no desea los objetos sensoriales. Cuando la mente está atada al nada, abandona su inestabilidad. Entonces alcanza una estabilidad profunda, como un pájaro sin alas, que ya no puede volar. Abandonando todos los pensamientos con atención plena, quien desea la soberanía del yoga debe meditar en el nada. El nada se convierte en la red que ata al ciervo interno y también en la flecha que mata al ciervo mental. El caballo interno del yogi disciplinado es frenado y guiado por el nada. Por eso, la práctica constante de meditación en el nada debe ser comprendida como esencial por el yogi. La mente, antes inquieta, se estabiliza por la alquimia del nada y el azufre, y se transforma en mercurio espiritual, alcanzando el estado de vuelo libre llamado Niralamba Ketanam. Por la escucha del nada, la serpiente mental se aquieta rápidamente. Olvidando todo lo demás, se vuelve unificada y ya no corre hacia ningún objeto. Así como el fuego encendido en la madera se extingue junto con ella, la mente encendida en el nada se disuelve junto con ese sonido. La mente es como un ciervo que, atraído por el sonido del reclamo, se queda inmóvil y puede ser fácilmente herido por un arquero hábil. El sonido interno no producido puede ser percibido. La esencia del sonido es el objeto de conocimiento. La esencia del objeto es la mente. La mente se disuelve allí, y eso es el estado supremo de Vishnu. La noción de espacio o akasa persiste mientras el sonido se manifiesta. Cuando cesa el sonido, eso es lo supremo, el Brahman, llamado también Paramatman.
todo lo que se escucha como nada es únicamente Sakti. Aquello que está más allá de esa energía, sin forma, eso es Parameswara o Señor Supremo. Así concluye la enseñanza sobre nada Anusananda. Así concluye la enseñanza sobre nada Anusandana. Todos los métodos del Hatha y del Laya Yoga existen para alcanzar la perfección en el Raya Yoga. Aquel que ha ascendido al Raya Yoga se convierte en quien engaña al tiempo. Tattva es la semilla, el Hatha Yoga es el campo, el desapego es el agua. Con estos tres, la enredadera de un maní florece de inmediato. Por la práctica constante de nada Anusandana, los cúmulos de acciones negativas se disuelven. Chitta y prana se funden con certeza en el estado puro o niranjana. El yogi no escucha en absoluto el sonido de la caracola ni del tambor. Su cuerpo se vuelve como madera, sin duda, por el estado de un maní. Libre de todos los estados, libre de todo pensamiento, el yogi permanece como si estuviera muerto. Él está liberado, no hay ninguna duda. El yogi en samadhi no es consumido por el tiempo ni afectado por el karma. No puede ser dominado por nadie. El yogi en samadhi no percibe olor, sabor, forma, ni tacto ni sonido. No conoce ni a sí mismo ni a otro. La mente no está dormida ni despierta, libre de memoria y olvido. No se pone ni surge. Aquel en quien esto ocurre es verdaderamente un liberado o Jivan Mukti. El yogi en samadhi no percibe frío ni calor, ni dolor ni placer. No reconoce honra ni deshonra. Aunque está en estado de vigilia, permanece como si estuviera dormido. Sin inhalación ni exhalación, sin duda, ese yogi está liberado. Un yogi en samadhi no puede ser herido por ningún arma, ni ser atacado por ningún ser. Está más allá de los efectos de mantras y yantras. Mientras la sabiduría no se vuelva firme por el control del prana, y mientras en la meditación no surja la verdad similar al estado natural sahaya, todo lo que se diga como sabiduría es sólo arrogancia, ilusión y palabrería falsa. Fin de la cuarta parte del Hatha Yoga Pradipika.